Muchas gracias. Ah, listo. Un poco. Ah, voy a compartir la pantalla. Voy a poner sonido, optimizar la pantalla. Bueno, quiero agradecerle su tiempo a todos. Am, Vamos a tratar de hacerlo lo más positivo posible. ¿Está bien? Bien, siempre la mía. Voy a utilizar las redes sociales, así que es una herramienta muy potente. Entonces, es- ya está más como con sí, eh, es una perfecta para aquí en el Perú brindar servicios de lo que son, de lo que es gestión de cambios, gestión de riesgos, cambios, claims, especializados en contratos del sector privado, de lo que es el FIP, y en el Estado con la ley y en gerencia, creo que por acá, ¿dónde está? Eh, pues, sí, trabajando SAPI, Graña, Buenaventura Ingenieros, en Skanska. En algunas empresas interesantes que me han permitido eh, desarrollar mi carrera profesional y adquirir experiencia en proyectos interesantes, ¿no? El último que puedo mencionar es el el de Quillayco, que es el último proyecto minero. El proyecto minero más grande que se ha ejecutado en 2020 a la fecha, ¿no? 5,2 millones de dólares, un proyecto interesantísimo, las operaciones del contrato de aseguramiento y control de la calidad, ¿no? Con el pesimista Fluor, que es el representante de Angloamérica. Entonces, de lo que se trata de compartir un poco de experiencias, yo, eh, el tema estructurado que tiene que ver con costos y presupuestos, empecé y he tenido, sí, la fortuna de trabajar en empresas que se quieren harto estructuradas porque es importantísimo, es importantísimo los temas, vamos a llamarlos así, ¿no? Financieros, eh, económicos, ¿sí? Y de costos. Creo que abarca todo, ¿está bien? Para que ustedes se acostumbren y no crean que es costos, costos, costos y presupuestos, ¿no? Financieros, económicos, ¿sí? De costos y presupuestos, si quieren, o de presupuestos y costos. ¿Qué les parece? Eh, mm, ah, ve, eh, yo entiendo que ya todos tienen una base, por eso es en este curso, ¿no? De lo que es el control de costos. Yo creo que ahí de recomendación práctica, ¿no? Las de algunas instituciones que son muy buenas, que se usan mucho en nuestro país, que aplican, que son aplicativas, que sí han servido, al menos a mí, y también de referencia que he consultado a algunos colegas, siempre hago eso, y por eso me refería, ¿qué más? ¿Qué es lo que es lo más importante? Esta es bien amplio de un proyecto, ¿ven? De un proyecto de construcción, ¿qué es lo que es más importante? ¿No? Del proyecto de construcción que estamos haciendo el universo más específico, ¿no? Eh, Depende siempre de la perspectiva y cómo lo analices, ¿no?
Eh, la gente que lo hace mucho se escucha al principio cuando uno ve y está inmerso, ¿no? Si tienes un buen equipo, eres capaz de todo, ¿no? Sí, 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 es importante. Pero, y viene esta pregunta del otro lado, ¿y qué pasa si tienes el mejor equipo de profesionales ingenieros y no ganas un solo proyecto? Porque haces un buen análisis de riesgo y como los proyectos son altamente riesgosos, ah, de algunas políticas, una vez me meto en una transnacional, no, no cero obras con el Estado. Entonces viene una gran depresión, ocho privadas. Mm, Entonces, ¿será que hay un solo, um, el equipo que compone el desarrollo del proyecto de construcción? ¿Qué más? La experiencia de la empresa. ¿Qué más? La experiencia de la empresa, ¿no? Han visto que Grañe Montero, por factores externos, que era la empresa largamente más grande del Perú hasta el 2015, se cambió de nombre. Experiencia de la empresa. Dejó de construir alguna construcción. Pero no, no. ¿Qué es lo más importante en un proyecto de construcción, ¿no? Y que pues que no hay una sola respuesta, pero sí es determinante. Es determinante un buen análisis financiero, ¿sí? Un buen análisis financiero de un cliente que invierta, que tenga en el financiamiento, ¿ah? Para poder pagar buen profesional, ¿ah? Para que sea competitivo y también tenga eh, en su formación, en su posición como empresa, buenos tomadores de decisiones que no solamente tomen la opción más barata siempre. Entonces, ven, lo que quiero resaltar es lo determinante, fundamental. Si es que no es lo más importante, es sí, de todas maneras está allí por las discusiones que pueden tener de todas las perspectivas, puntos de vista, ángulos, ¿no? Eh, de todas maneras es el tema financiero. Y miren que no estoy hablando del presupuesto, ¿no? Financieros del tema amplio, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Porque si hay alguien que financia un proyecto, sea público o privado, o sea combinado, se trata de ese proyecto. Y si bien compuesto por personas que o equipos que tomen las decisiones adecuadas, va a permitir el desarrollo, ¿no? Trabajo desarrollar activos en el tema de proyectos públicos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y sí, pues, si uno dice, oye, y mira, hazme un proyecto que venga, dominan el S10 y le dan 5 vueltas, ¿qué tal? En sus manos está lo más, o uno de de las áreas de gestión, uno de los fundamentos, como ahora lo define el PMI, es importante, el tema financiero, ¿no? Ahora vamos a ver un poco esto de cómo ha sido el cambio de mindset del PMI, porque es importantísimo. Ya habla del tema, acá les voy a compartir, ¿no? En el PMBOK 8, eh, en el PMBOK 8 habla de los dominios, ¿no? Que hay 7 dominios, miren, gobernanza, por eso es tan importante lo de las PMOs, gobernanza, y lo de las PMOs para que vengan, no las que están, las que vienen a decir, yo voy a PMO, pero no hacer las cosas. Hay que evaluar de qué se trata el tema de gobernanza, ¿no? El alcance del cronograma de finanzas, miren, ¿no? Los interesados de todas maneras, ¿no? Los recursos y riesgos. Esos 7 dominios de PMBOK 8, ¿no? Y es esa la como que empezar nuestro webinar ahora para discutir, para coordinar, para conversar con todos.
Purísima. Ahí, ahí se escucha mejor. Por favor, si me confirman. No, 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 es mi señal, es mi señal. Más bien, gracias, sí. Algo tiene ya mi sí, ingeniero. Mejor. Ah, perfecto. Ismael Millán. Excelente. Ismael ha sido mi alumno, ¿no? Entonces, a ver si. Ah, interesantísimo. Entonces, eh, enfocado en lo que, en este tema de lo que es finanzas, ¿ok? ¿Ok? Tema financiero, económico, que tiene que ver con costos de presupuesto, nosotros decimos, oye, realmente ponemos en manos a veces de hacer costos, porque me ha pasado, ¿eh? Mandamos a hacer el S10 alguna vez, ah, y está bien, de repente alguien que no tiene mucha experiencia, pero tiene en manos de repente el destino de la empresa, de repente el destino de del negocio para el cual que desarrolle el proyecto, ¿se dan cuenta? Entonces, quería que, que se vea y, y transmitirles esto porque nuestro curso es herramientas, ¿no? Herramientas para gestión de costos y presupuestos y las herramientas, hay miles, hay una infinidad muy buenas, buenas y no tan buenas, pero va a depender de cómo las usamos, ¿no? Eh, obtener los resultados adecuados que necesitamos, teniendo claro que por favor, sí es cierto, ¿no? Igual como siempre poníamos este ejemplo cuando discutíamos con algunos eh, colegas, oye, alguien que es muy bueno en estructuras en la universidad, pero somos civiles algunos aquí, ¿no? Se dedican a ingenieros estructurales y en verdad se les está dando el umbral mínimo de conocimiento que se requiere. Oye, sí, el umbral mínimo sí se le da, porque cuando uno sale de la universidad no es que va a ir a firmar un plano de un análisis estructural de un edificio de 15 pisos, ¿no? Ah, ¿no es cierto? Ni siquiera creo que de una casa, de 2 pisos o de una, ¿no? Creo que siempre va a tener alguien que revise ese análisis porque, pues, ante cualquier riesgo crítico o a cualquier evento que se dé crítico, puede la casa venirse abajo, ¿no? Y la persona que lo hizo, de repente no tiene la experiencia y el expertise necesarios. Es, como ven, así de crítico, les estoy diciendo si viene un sismo, porque ahora pues se dice, no, cualquiera puede construir, sí, cualquiera puede construir, sí, 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 de todas maneras. Cualquiera puede hacer con los software que hay un análisis estructural, de todas maneras. Y cualquiera hace una desgracia también, ¿sí? Es por ese camino que les quería comentar el tema financiero, porque muchas veces cuando haces proyectos, vamos a poner, a ver, yo les digo un tema, ¿no? Empresa que hacía servicios más que construcción, dio el salto a construcción, porque pues cualquiera construye, como se dice, ¿no? Y se metió en algo muy complejo, en un sector muy complejo, a hacer un proyecto, no sé si tan complejo, pero sí especializado. Perdió el 20%, que significó más de 10 millones de dólares. ¿Ustedes creen que a esa empresa le hizo daño o no? Por supuesto se dan cuenta. Y una mala presupuestación, una mala análisis de la propuesta que ganó el proyecto. ¿Se dan cuenta? Y no era tampoco cualquier empresa. Entonces, cuando haces el análisis del flujo, dices, oye, ¿y cómo hiciste el presupuesto? Y me tocó estar ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo hiciste? Volteas, uf, se revisó, pues ya, ok, puedes tener gente que está haciendo igual, como se dice, el análisis con tu presupuesto, ya está, perfecto. Y cuando escuchas, ¿y de dónde sacaste esos rendimientos? Ah, de la revista, excelente, ¿no? Ojalá que la revista nos pudiera salvar cuando hay problemas en obra, ¿no? O traeremos a quienes hicieron ese análisis a ver que nos explique cómo lo hizo, ¿no? Ok, entonces mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado, lo delicado, porque les digo, es eh, el tema financiero
es uno de los 7 dominios de desempeño de los proyectos para mí, si no uno de los más importantes, el más preponderante al referir que tú formas un buen equipo a través de que tengas sana tu empresa y puedas adquirir los recursos adecuados. Y recursos humanos en eso nos referimos, ¿no? Pues que si la empresa eh, está bien, está sana, va a poder tener al mejor gerente de proyecto especializado en un proyecto para que guíe ese equipo a obtener los resultados que quiere. Y le va a dar satisfacción al cliente que desarrolló un proyecto para alcanzar sus objetivos estratégicos, ¿cierto? Fundamental, de eso se trata, de mover la rueda. Tengamos en cuenta eso, no es solamente hacer con cualquier software, con cualquier herramienta, cualquier análisis para presentar oportunamente. Y ese es un tema que tiene que ver hasta con la de logística, ¿no? Te dan un presupuesto de 7 millones de soles, 3 meses. Un presupuesto de 100 millones de dólares, 3 meses. ¿Ah? O sea, ahí se viene del otro lado también la madurez necesaria para poder entender que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo componer un presupuesto de, de más de paquetes de trabajo, si se quiere, que uno de menos de 1000. ¿Ok? No es lo mismo si es que un presupuesto no tiene tantas especialidades ni tanta complicación que otro que sí lo tiene, ¿no? ¿Ok? Sí, porque muchas veces hay proyectos que incluyen todas las especialidades, ah, a ver, especialidades de montajes, de instalaciones eléctricas, piping, y todo ponen global, global, global. ¿Y cómo sacaste ese número? No sé, pues el montaje le puse una grúa, le saqué un factor de eficiencia, puse tantas horas, lo multipliqué, le invertí que la grúa era el 60% y me salió el costolito. A la hora que vas al proyecto, ves que la grúa, por las condiciones del entorno, no puede utilizarse a más del 65% de la capacidad de carga, ¿no? Y tú no la diseñaste así. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que usar una grúa de mucho más tonelaje que cuesta el doble y perdiste la vida. ¿Ve? Entonces, ah, cuidado con eso. Sí, se puede formar un equipo, porque todos empezamos alguna vez, pero siempre tiene que haber, por la importancia, una persona en el equipo experta que revise, como siempre, ¿no? Aplicamos el Pareto, aquellas partidas fundamentales, si no puede todo, porque es mejor todo, ¿ah? Y que te van a determinar el resultado al final del proyecto, ¿sí? Entonces, con esa introducción yo quería empezar el costo, que son herramientas, ¿no? Aplicadas para control para proyectos de construcción, que el contexto, un poco un contexto del curso, ¿no? Que ya lo inicié, la variabilidad de costos en proyectos de construcción, desviaciones presupuestales que impactan el margen, necesidad de simulación financiera en obra, integración digital para el control en tiempo real. Lo que vamos a hacer es usar mucho el Monte Carlo, ¿sí? Usar mucho el Monte Carlo, que es una herramienta en Excel, eh, para hacer simulaciones, ¿ok? Eh, porque yo lo que quisiera es analizar con ustedes la forma de cómo hacer las simulaciones más que usar software específico, ¿no? Porque hay muchos más modernos. Es igual como, yo siempre hago la comparación, ¿no? Es igual cuando antes hacías tus diseños estructurales a mano, con tu calculadora, y te demoraba mucho y también te podías equivocar por los cálculos que había, dependiendo de lo complejo de la estructura. Ahora existen en el software, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado en cómo ingresas la información, que es lo que vamos a hacer para que te arroje la respuesta adecuada. Vamos a usar, a implementar el Monte Carlo con el Excel, que creo que todos lo pueden tener, ¿no? Eh, En algunas clases hacía el arroba risk, pero el arroba risk no lo pueden, el software no lo puede ni siquiera conseguir de manera no oficial, si se quiere. Entonces,
pero si lo tienen, perfecto, porque si entendemos los modelos que se deben de elaborar para simular la data que debemos de cargar, las simulaciones, sea con cualquier software que usan, siguen el mismo proceso, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿y por qué hacer simulaciones, no? ¿Por qué hacer simulaciones? Entonces yo siempre les comento, entonces, un ejemplo simple, ¿no? Un ejemplo simple. Yo tengo a ver, que hay un filtro ahí que es hay hay un audio ahí que se está filtrando. A ver, acá estamos, ya lo silencié, disculpen. ¿Ya? Entonces, uy, ahí. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, algo simple, ¿no? El análisis de costo unitario. Entonces, nosotros tenemos nuestro desglose al paquete de trabajo, que es movimiento de tierra, ¿no? CDT, perdón. Y dice movimiento de tierra, ¿no? Lo desgloso, me da excavación. Hasta ahí sí se entiende, ¿no? Estoy seguro que todos. ¿Esto qué es? ¿Un paquete de trabajo? ¿No? Puede ser la especialidad, movimiento de tierra, sí. Excelente. Buenas noches. Ah, la parte ya. A ver si nos queda tiempo todavía. Sí, sí, estamos con tiempo. A ver, para seguir, porque si no avanzo más rápido, yo quería, como ustedes, un poco, no solamente pasar de lo que vamos a ver, sino engancharlos con que veamos que vamos a hacer un curso bien aplicativo, ¿no? Entonces acá viene la excavación. Después ya en el curso vemos las definiciones más exactas. Viene la excavación y digo, uy, ¿qué equipo uso acá? ¿Qué equipo uso? Una excavadora, una excavadora. ¿Qué opinan? ¿Qué equipo uso? ¿Un cargador? ¿Cargador más tractor? Oye, voladura, ¿no? Exageradamente. ¿Por qué puede ser voladura? Porque lo primero que tengo que ver, oye, el expediente técnico, que es la excavación, que el perfil del material, ¿qué es? Según qué clasificación, cuál es su perfil, qué tiene, qué es limo arcilloso, gravoso, arena, roca consolidada, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, poco que me da la idea por qué equipo voy, ¿no? Sí, vamos a suponer que es limo arcilloso, gravoso, ¿qué tal? Ya está. Puede ser ya arena, ya está, saco esto, saco por acá. Ya la excavadora, vamos a suponer. ¿Sí? ¿Qué excavadora? A ver, para ir en un modelo específico, que no quiere decir que sean las únicas, son una 320, una 330, una 336. ¿Cuál? ¿Ven? ¿Cuál? Entonces tenemos que ver cómo hacemos las selecciones adecuadas, el dimensionamiento adecuado, y luego, cuando ya tenemos el equipo adecuado, vamos a poner una 330, decir, ya, ¿cuál va a ser el rendimiento? El rendimiento, a ver, ¿qué dice la hoja? Si es limo arenoso, gravoso, bueno, puede ser hasta 120 metros cúbicos por hora. ¿De verdad? ¿De verdad? Desde que el comportamiento, ¿ustedes creen que todo el material se va a comportar igual y que la excavadora va a tener ese rendimiento? Entonces tengo que fijar topes a dónde voy, ¿no? ¿Sí? Puede ser entre 90 e incluso hasta 150, ¿qué tal? Y ahí, en esos dos topes, por supuesto con análisis, ¿no? Si es que determinamos estas variaciones de una manera mucho más estructurada, va a ser mucho más estructurado nuestro cálculo. Entonces, el rendimiento lo hacemos simular, ¿sí? Y seguramente nuestro análisis de costo unitario, con esta simulación, ¿está bien? Nos va a dar un precio mayor o menor, ¿cierto? Si tengo mayor rendimiento en este caso, nos va a dar un precio menor, ¿ven? Y si hago mi P por Q, mi precio por, por cantidad, ya estoy viendo que, oye, sí, mira, ve, y si hago la simulación, va a variar todo mi presupuesto, por supuesto, ¿se dan cuenta?
¿Está bien? Entonces vamos a hacer ese tipo de simulaciones. ¿Qué es una simulación de qué? Financiera. Mucho cuidado, ¿eh? ¿Se dan cuenta? A eso es a lo que voy. Esto es el costo, ¿sí? El costo nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver en el curso las definiciones. Oye, entonces ¿a qué te refieres con el tema financiero? Vamos a ver el tema financiero también, ¿ok? Un tema financiero, por ejemplo. ¿Han oído hablar acerca del flujo de caja? ¿No? ¿El flujo de caja es el RO? No. ¿El flujo de caja es el presupuesto? No. ¿Es la curva S? No. ¿Se dan cuenta? Todas esas definiciones las vamos a ver, poco para usar nuestras herramientas adecuadamente. Y el flujo de caja es importante, por supuesto. Muchos proyectos em, fracasan, no por el margen que pudieran obtener o no, ¿no? Al final, si es que no acaban, si no fracasan porque no tienen. Y la mayoría de nuestros proyectos, ah, ustedes ni siquiera elaboran su flujo de caja, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Vamos así, una herramienta, por acá la tengo, cash flow, ¿no? Elaborar nuestro flujo de caja, saber que, voy a ver si miren, ¿ah? Verde todo bonito, ¿no? Porque sea la condición ideal, ¿se dan cuenta? ¿No? Que hay anticipo, que no hay anticipo y que el día de aquí, periodos, total venta, 32 medianas, periodos, 66 meses. No son pagos, no hay anticipo y dice, día de cobro, certificado uno, miren, le ponemos 120 días, que suele pasar, ¿no? 120 días, que suele pasar, y lo corro. Uy, los 6 primeros meses voy a estar en rojo. ¿Alguien lo vio? ¿Se dan cuenta de ese ejercicio simple? 120 días, ¿quién te va a pagar 120 días? De verdad que no. Miren, el primer mes que valorizo y no me pagan, recién hago mi primera valorización. Y de ahí pasan 3 meses, que es lo que suele ocurrir en algunos sectores. Si quieren minería, ya, ok, no importa, mucho, 90 días, ¿no? Esta es una herramienta. Ahora, la herramienta funciona, sí, pero hay que meterla. Oye, sí, mira, 6 meses. ¿Lo analizaron? Su flujo de caja. Este tipo de herramientas que usa simulaciones la vamos a ver, ¿está bien? Incluyendo un poco temas ya complejos como reajustes por inflación, que nadie las revisa casi. Pero a veces, nuestro país está estable felizmente, pero ¿quién se dio cuenta del tipo de cambio que bajó de 3,70 a 3,20? ¿Ven? Son temas financieros, financieros. Vamos a revisarlos un poco juntos en nuestra clase, haciendo ejercicios, ¿no? ¿Ok? Y simulaciones, ¿no? Um, lo que es aquí, eh, en la segunda parte vamos a ver simulación de escenarios financieros, ¿no? Este es el módulo 8, perdón, el primer módulo es lo que estábamos hablando, ya nos adelantamos un poco, ¿no? Aplicaciones del modelo What If, aplicado a presupuesto de obra, análisis de sensibilidad, margen operativo, lo vamos a correr sobre el margen, sobre el costo, luego vamos a estructurar el RO, del RO como base, pero que no es, vamos a tirar nuestro flujo de caja, ¿no? Y en nuestro flujo de caja vamos a desarrollar en verdad el comportamiento financiero del proyecto, ¿sí? ¿Ok? Si necesitamos ir a financiarnos por un adelanto, para que el proyecto tenga caja hasta que nos comiencen a pagar, o cuánto pedimos de adelanto en la obra. ¿O qué dicen? Seguramente nos ponemos ahí en los procesos de licitación. Cuando el cliente dice que no va a dar 20% de adelanto, está bien. Oye, vamos bien si es que pedimos solo el 10. ¿Se imaginan de un proyecto de 100 millones que ustedes le digan, en lugar de pedir el 20% de adelanto, le pidan 10? El cliente va a decir, feliz, oye, bien. Y entonces va a decir, oye, ¿estás seguro? Sí, mira, acá está mi análisis de flujo de caja. Y con el 10%, oye, y todo el mundo pidió el 20%. Sí, pues, porque no hacen ese tipo de análisis. ¿Ven?
Entonces el cliente de hecho que te va a decir, oye, mejor que lo haga él, no solamente me está pidiendo un adelanto del 10%, ¿qué les parece? Aplicaciones prácticas, escenarios optimistas, bases pesimistas, sensibilidades, corridas del BAM, ¿no? Toma de decisiones basadas en data financiera. Aquí hay el software este que le mencioné, la Robert Reese, es muy bueno, ¿ok? Eh, nosotros vamos a usar en el curso, vamos a hacer algunas muestras, ¿no? Y luego vamos a aplicar, como le digo, el Monte Carlo con el Excel, ¿sí? Luego viene lo que es el Power BI y S10 para costos. Bueno, un poco es importante, ¿no? Tener nuestros tableritos, presentaciones, ¿sí? Eh, los que arrojan, por ejemplo, o cómo se pueden integrar el Power BI, ¿sí? Porque lo que uno lo que hace, pues, es el S10, ya sabe, ¿no? Que en el S10, ojo que se puede construir hasta la curva S, ¿ah? Lo exportas al Excel y el Excel lo acomodas adecuadamente para llevarlo al Power BI, ¿ok? Y poder generar tableritos como estos, ¿no? Miren, el SPI, el CPI, interesantísimo, ¿no? Porque se está gestionando con el método del valor ganado, que es el más que se usa, el que más se usa a nivel mundial. Nuestra curva S, no debe existir proyectos en curva S, ¿no? Hitos importantes y cómo se está comportando el proyecto, ¿sí? ¿Sí? Y acá incluso, miren, tenían pestañas. Excelente, a ver, hay algunas consultas. Francisco, sí. El Power BI es una muy buena herramienta. Visual para presentaciones. Y la verdad de las cosas es que uno a veces es reacio, ¿no? ¿Qué opinan? Uno a veces es reacio a usar este tipo de herramientas, pero les va a servir mucho cuando estén gerenciando proyectos y tengan que hacer presentaciones o cuando estén en una gerencia de portafolios, operaciones o en cualquier área que les requiera desarrollar presentaciones, ¿no? Porque tú puedes ser muy bueno, tener todo claro, pero si no lo sabes mostrar adecuadamente, recuerden por ejemplo, este, a una dirección o a los country managers de empresas mineras que de construcción no les debe de dar, ¿me entienden? Ellos deben de estar interesados en vender sus lingotes o, o su producto, si es oro, plata, o, o, el, o el cobre, más que su proyecto de construcción, pero sí les interesa su planta para producir eso y quieren saber cómo va. Y si tú sabes todo el detalle de tu proyecto, está perfecto, pero no lo puedes mostrar en una imagen de impacto. Uy, ¿no? KPIs, variaciones, lo importantísimo es cómo voy a acabar, porque en el inicio puede estar desviado como ven aquí, pero tengo que tirar mi curva de cómo voy a terminar, ¿no? ¿Ok? Perdón. Y aquí, ¿no? Yo también he dictado clases en, pregrado, ¿sí? Y mostraba otros tipos de tableros, también mostraba esto, pero esto es lo que podemos hacer, por si acaso este Excel y este Excel poderlo llevar a Power BI sería interesante, ¿no les parece? Miren, este es un tablero que contiene todo realmente, por eso es que se los he seleccionado a ustedes, lo que debería de tener un dashboard. Oye, sí, pero para un director de una minera no le debe interesar mucho. No, pues ahí le hacemos esto nada más, ¿no? Uy, ¿dónde está? No, no es tú. Se me fue el de los KPIs, ¿no? No lo tengo. Bueno, le quise los más. Solo le mostramos unos semáforos, si se quiere, ¿no? Pero aquí está, miren, ¿no? El RO, los KPIs, ¿ven? Que nos piden, ¿no? Controlo las horas hombre, mi rotación de personal, que es importantísimo, ¿no? El avance físico, los indicadores de productividad, ¿está bien? Y cómo van los temas del proyecto, si están los seguros, si tengo los equipos, cómo van mis subcontratos y el flujo de fondos, miren qué importante, acá, ¿no? Seguridad, por supuesto, ¿ok? Entonces, tablero que tiene todo, y ustedes cuál es lo principal, que la idea es poder llevar esto al Power BI que hace
presentaciones todavía mucho más de impacto, puede ser dashboard para directorios y gerencias, ¿no? ¿Ok? Eh, eso, el reto es hacer unas simulaciones de presupuesto, sí. Por supuesto, vamos a hacer bien aplicativo, ¿no? ¿Ok? Pero desde la base, desde el costo, cómo se maneja el presupuesto, algo así, miren, que esto también lo usaba yo mucho, ¿no? Aquí, ¿ve? Pero esto lo vamos a integrar con el RO, ¿no? Aquí puedes hacer simulaciones para calcular las contingencias, ver con riesgos, listar todos los recursos y hacer simulaciones entre el mínimo y el máximo. ¿Qué les parece? ¿No? De eso se trata las simulaciones, ¿no? Cómo van todos los recursos de mi presupuesto, cómo van a variar entre el mínimo y el máximo. ¿Y cómo determino esos mínimos y máximos? Con riesgos, ¿no? Con riesgos. Para poder calcular mis contingencias. ¿Está bien? ¿Ok? Y eso seguramente me va a mejorar la probabilidad de siquiera perder, no perder, ¿no? Me va a mejorar la probabilidad de no perder. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer en Excel, muchachos, en Excel, no se preocupen todos, ¿sí? Sí, sí, porque muchas clases usamos software este, complejos y después se queda en nada porque a veces muchos ni lo aplican, pero el Excel creo que todos lo manejamos, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar un caso real, como les dije. Ven, este es el Excel bruto de acá. ¿Ven? Pero ver unas componentes, cómo elaboramos, cómo hacemos las simulaciones, donde nacen, cómo componemos nuestro presupuesto y cómo podemos hacer tableros de presentación, ¿no? Cómo aplicar realmente las herramientas, ¿no? Simulaciones financieras aplicadas, integración de presupuesto con el resultado operativo, presentación ejecutiva del análisis financiero, ¿no? ¿Y qué competencias queremos desarrollar para pasar a las consultas de ustedes? ¿No? Poder diseñar nuestros tableros, ese es uno de los objetivos. ¿Estamos? Poder diseñar nuestros tableros, ¿sí? Esto, Power BI y los distintos tipos, ¿no? ¿Ok? Gestión proactiva del margen del proyecto. Poder gestionar el margen del proyecto, ¿no? El RO es venta menos costo, margen. ¿El margen es igual que la utilidad? No, no siempre, no. No. Entonces, ¿cómo gestionamos ese margen? Que es el compromiso del equipo de proyecto que va a darle a la organización. ¿A qué organización? A la que él trabaja, la constructora. Y si tú aseguras el margen, vas a evitar reclamos, seguramente que sí. Y entonces vas a desarrollar el proyecto que quiere el negocio, ¿no? No solamente enfocado en obtener el margen de la organización para que trabajas, sino pensando en que estás desarrollando un activo para una organización, ¿no? Que a través de hacer producir ese activo genera, genera valor, genera puestos de trabajo, genera rentas para el Estado, genera un círculo virtuoso, ¿sí? Y bueno, y un poco en el desarrollo, eh, prepararnos para roles como cost controller, controlar el costo, y project manager, ¿no? ¿Sí? Pues que si voy a compartir lo que yo he hecho, he ejercido esas funciones, creo que todos podremos estar preparados para comenzar a desarrollarnos más profundamente. De mi lado, seguramente actualizarnos, que es importante. El PMBOK, el PMBOK 8, por ejemplo, recién ha salido, ha habido un cambio de mindset, eso es lo que les quería comentar, y uno tiene que estar siempre actualizado, ¿no? Ya no hay áreas de conocimiento, como me inicié yo con el PMI en el 2009, 2010, ¿no? Ahora, como hemos mencionado, lo que existe son dominios de desempeño. Y lo que vamos a enfocarnos un poco es en el tema de finanzas, que tiene que ver con costos, presupuestos, ¿no? ¿Ok?
y todos los temas financieros involucrados en el proyecto, en los proyectos de construcción. ¿Les parece? Ojalá, eh, y un cierre, tener que el presupuesto es una herramienta de rentabilidad, ¿no? Control financiero en tiempo real, gestión basada en análisis anticipativo, ¿no? Por eso un poco de riesgos. Los software de gestión de proyectos, Project, Primavera, el Project es bien potente, ¿no? El Primavera es mucho más potente, pero bien pesado. Los ERPs, por ejemplo, el S10 es un ERP, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el ERP, ¿no? Los Enterprise Resource Planning, ¿sí? Que te controla todos los costos del proyecto a nivel de la organización. Nuestros tableros de control, como hemos visto, eso sí, el Power BI y el Excel avanzado, ¿no? Y método de control de costos y cronogramas. ¿Estamos de acuerdo? Y un poco los procesos de auditorías internas y externas, para estar siempre preparados para ellos, ¿no? Eh, que tiene que ver con tener claros los procesos, una parte, ¿no? ¿Ok? Eso va a ser un poco, si se quiere, en un sentido amplio, lo que vamos a revisar no en los módulos del curso que nos han asignado, ¿está bien? Pero tenerlos a todos y ahora paso a las consultas que pudieran hacer para con todo gusto poderlas absolver. A ver, para cerrar, sí, Francisco, te refieres al. Ismael, adelante, siempre, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Qué Espero que gusto. usted se encuentre muy bien. Teniendo una consulta, a nivel de cuando uno licita, usted mencionó que uno analiza sus costos, ¿no? ¿En la licitación también usted recomienda hacer un flujo de caja o Por, netamente cuando ya se adjudica el proyecto? no, Ismael, por supuesto que es fundamental. No puede haber un presupuesto, ¿sí? No puede haber un presupuesto y eso es lo que vamos a revisar. Por eso el cambio de mindset. No puede haber un presupuesto desarrollado por una organización madura que va a construir que no contenga un flujo de caja, Ismael. Porque hace mucho daño el no analizar debidamente eh, el flujo financiero, ¿está bien? Te puede causar mucho daño, ¿sí? A Sí, todos, ¿sí? Y sí. acá vamos a hacer nuestros flujos, Porque ¿no? cuando uno licita para el Estado, normalmente en el ACE, en el CES, en el OCE, los análisis presunitarios no hay que ver, entiendo, ¿no? O sea, No, sí es pero por bueno. eso sí Dale, dale. Es bueno revisarlo, pero se mantiene, creo yo, porque no se puede modificar tanto, ¿no? No puede bajar al No, 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 95%. no, 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 no. Lo que pasa es que es Ujú. una herramienta que te va a permitir también eh, evaluar si vas o no vas a la propuesta, si vas o no vas al proyecto. Ah, ok, Interna, ok. ese es interna, ese es tu flujo de caja, es interno, no para presentarlo am, al, al, al cliente. Eso Claro. también vamos a ver. Tu Claro, y resultado si vamos o operativo, no vamos, si entramos o no entramos al proyecto. exactamente. ¿Qué te obliga el flujo de caja? De todas maneras, tener una curva S, ¿ves? El control, ¿sí? Claro. ¿Y, ¿Y qué te obliga el flujo de caja? Tener un resultado operativo, cero, antes de empezar a construir. Ujú, Entonces, el flujo de caja es una herramienta que te permite el control financiero, ¿viste? ¿Por qué? Porque tienes controlado eh, tu presupuesto, porque no puedes hacer el RO si no tienes un presupuesto, ¿está bien? ¿Ok? ujú, Te permite tener el flujo, porque tienes que haber tirado una curva S. Entonces está diciendo, oye, estoy preparado, y mira, ve, con las condiciones que está este proyecto, de que da solamente de adelanto máximo el 20% o 30% creo que es del Estado, aunque 40% creo que hay, incluyendo algunos. como topes, ¿no? ¿Y qué más? Y tiempo de pago, la ley indica para el Estado que revise el supervisor y una vez que lo emite, máximo en el último día del mes siguiente, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que ver 2 meses de todas maneras en tu corrido. ¿Vas a aguantar? ¿Vas a aguantar? O sea, Oye, sí, si es que pongo el 40% pido el 40% de adelanto y pasa, ya está.
puedes conseguir la carta de fianza por ese 40%. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿No? tedioso. Entonces, ahí está. Oye, no, baja el adelanto porque puedo conseguir una carta fianza nada más del 20%, ya, 20%. Corre el flujo. ¿Pasas? Ah, sí, sí pasa. Oye, no me alcanza el 20%. A ver, ¿cuánto? El 10% pide adelanto. ¿Pasa? No, no pasa el flujo. Mm, entiendo. ¿Ven? Sí, sí. ¿Se dan cuenta? Ujú. ¿Sí? Claro. Fundamental, ¿no? Por eso les estaba hablando de este tipo de herramientas y que yo lo reto a decir en sus organizaciones. Tenía Tienen el una flujo consulta de más, caja, ingeniero. ¿no? En sus organizaciones, ¿tienen el flujo de caja? Es la pregunta. ¿Elaboran flujos de caja? Entonces, eso es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a hacer ejercicios, no, no es tan simple, pero sí los lineamientos básicos como para ponerlo en práctica. Vamos a hacer acá casos, ¿sí? Ujú. Para que se puedan después aplicar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ingeniero, y una consulta más, disculpe. Es No, adelante. durante el proyecto, eh, para yo armar un valor ganado, o saber qué partidas he superado el costo meta, normalmente yo he visto en empresas grandes, ¿no? Como Contigo, Cosapi, que tienen un SAP, ¿no? En el cual jala todos los gastos de la en logística o administración, pero en empresas medianas o pequeñas hacen un centro de costos por partida, entiendo yo, o cómo se Claro. pueda manejar eso de una manera más práctica. Yo ahí lo que recomiendo, Ismael, es, si no tienes un ERP, eh, hacer un control por proceso mejor, Por ¿no? proceso, Sí, o por por etapas, ¿no? proceso, aquellos que sean los críticos, ¿no? Ujú. Porque si no es, en verdad, si aplicas las herramientas y no, y puedes poner cualquier número, ¿no? Pero, como te digo, puedes poner, y te da cualquier curva, pero Sí, sí, de verdad no, te no es está real. reflejando lo que acontece en el proyecto, ¿no? Exacto. Entonces tienes que implementar más que herramientas en sí, sistemas y las herramientas que te permitan gestionar mejor esos sistemas de control, ¿no? Entonces tú vas a decir, ¿cómo controlo, por ejemplo, si no tengo un control de almacén? ¿Cómo controlo qué, qué cantidad, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De cemento va para las veredas, qué cantidad de cemento va para la losa, qué cantidad de cemento va para la columna? ¿Cómo lo controlo? ¿Quién me lo dice en la obra? Debería yo de tener un sistema en el cual cuando yo voy a un papel, ¿ah? No estoy diciendo un software, no estoy diciendo un, un, un voucher donde el capataz va y dice, esto va para la losa. Entonces va, pide cemento, ¿para qué va? Y va el almacenero, y no es que va y se presenta una y dice, dame 10 bolsas para la losa. Y el almacenero le da el bolso y no registra nada. No, te tiene que tener un sistema de control, ¿no? 10 bolsas Claro. para la losa, tal proceso, o tal código. Para Mm. la vereda, tal código. Tal. Entonces, todo eso se lo da al de oficina técnica y él ya tiene codificado los costos reales. Así hasta los clavos, ¿ah? ¿Sí me entiendes? Ujú. Claro, Y sí. ya sé por qué me está costando realmente, porque si no es seguir disparando al aire y creer Y, que con y no se ve lo sueños. real. Porque si Exacto, uno pone cualquier número, no exacto. se ve lo real. Esa es la palabra. Si gana o pierde. Entonces, la Claro. herramienta te lo va a controlar, te va a controlar lo que, el sistema que tú implementes, ¿sí? Y no es complejo, ¿no? Aquí vamos a hacer ejercicio, por ejemplo, a través de establecer el proceso, lo que hablábamos. ¿Se acuerdan? El proceso, ya. ¿Cómo controlo lo principal? ¿Cuál proceso voy a controlar? Esto, ya. Entonces, vamos a controlar, por ejemplo, el concreto. Por ejemplo, si hubiera mucho equipo, los equipos. Y todos los equipos tienen que tener su hojita de control diario. ¿Cuántas horas trabajó? ¿Para qué frente trabajó? Entonces, cuando el supervisor te da diariamente los controles, tú ya vas diariamente cargando, diciendo a qué costo real lo vas teniendo, ¿no? Igual la planilla, ¿viste? En la semana, ¿no? El planillero paga, y no es que paga a todos. Oye, ya hice un peón, trabajó 5 horas para un frente y 5 horas para el otro. ¿Ve? Si no lo tenemos correctamente codificado, y esa es la estrategia que haces cuando faseas en el RO, si no tenemos bien codificado, nos va a generar mentiras. ¿Sí me entiende? ¿No? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver un poco acá cuando vamos al RO. La importancia del faseo, que muchos no lo entienden y lo relacionan con,
con partidas y todo, pero ahí lo vamos a profundizar acá, porque es un curso que ya se entiende, ya, como se dice, la mayoría o casi todos ustedes ya son dirty boots, como decían los suecos, ¿no? O sea, ya han pisado tierra, ya han respirado, ¿no? Lo que es una obra en sí. Entonces ya van a entender cuando estemos dialogando de qué se trata, el faseo. Entonces digo, lo que es concreto, todas las partidas, los procesos que es concreto, lo pongo en una fase 80, ya está. Y esa fase 80 divido cemento para pilotes, cemento para losas, cemento para columnas, cemento para viga, ¿ve? Entonces, ya puedo clasificar a partir de ahí a dónde van mis costos, ¿está bien? Y luego hacer cualquier tablero ya de herramientas que es mucho más preciso, ¿sí? Entonces, eso. Excelente, Ismael, excelente. Como siempre, muchas gracias. Este, A usted, profe, gracias. si hubiera alguna consulta adicional, encantado, ¿ah? Encantado, de nuevo, yo reitero, meterse en este tema de financiero, ¿no? Es con todas las ganas, con mucho tiempo para practicarlo, porque es, como les dije, si no es lo más importante, eh, debe, debe de ser, área es o ya no área, ¿no? Como lo denomina el PEMPO, es uno de los 7 dominios de los proyectos y para mí, todavía discutirlo, si lo discutiremos con ustedes seguramente en las clases, si es que es la gobernanza, el alcance yo también. Ahí sí me viene ahí sí me viene el tema, ¿no? Porque nosotros sabemos que dentro de las finanzas está el costo y el presupuesto y el costo está en función del tiempo y el plazo. Entonces creo que finanzas como parte, sus componentes de lo que es presupuestos, abarca eso, ¿no? Pero, pero, ya está, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Es, si no es el dominio que más pesa, es uno de los dominios de más peso para gestionar proyectos de construcción, sobre todo, ¿está bien? Proyectos de construcción. Entonces, yo les agradezco el tiempo, los invito a ver si vamos juntos en este viaje de estos 3 módulos interesantísimos. Son interesantísimos porque son aplicativos y de paso vamos a dar con conceptos y no se preocupen que voy a compartir con ustedes porque son públicos, ¿ah? Como les dije, los procedimientos, los RPs, Practical Recommendations del ACE, en los cuales nos vamos a basar para que ustedes puedan repasar la teoría o profundizarla, mejor dicho, ¿no? El flujo de caja también ayuda a ver el impacto de los intereses por préstamos, por supuesto, de todas maneras, Omar. Los flujos de caja de proyectos inmobiliarios son similares o conllevan mayores análisis financieros. Ah, nada, Omar. Flujo de caja de todo proyecto, ¿ah? De todo proyecto, ¿sí? De todo. O sea, de hecho que el proyecto de construcción va a tener sus características, el inmobiliario otro, ¿no? Pero la estructuración, características me refiero a componentes para evaluar, ¿no? Pero, pero la estructuración es la misma, Omar, para verla aquí, ¿no? Sí, ¿ok? Yo, como les digo, encantado, ojalá que podamos hacer juntos este viaje, empezar estos módulos, ¿ah? Para poder compartir acá juntos y discutir un poco los temas tan interesantes de costo. Más bien, si hubiera más consultas, si no, creo que pueden pasarse a hacer estas consultas a la señorita asistente. Les agradezco mucho su tiempo y espero verlos en los módulos que empecemos pronto. Muchas gracias a todos. Buenas noches.